Hola, hoy hacemos esta brujita con el calderito este, ¿vale? Bueno, el caldero lo vamos a hacer diferente y nada, la bruja la voy a hacer de un color también diferente, pero así más o menos, así va a ir la bruja, el cuerpo, todo, ¿vale? Bueno, pues espero que os guste, que la hagáis y nada, es muy fácil y empezamos, ¿vale? Bueno, pues la base del cuerpo la voy a hacer con este azul, ¿vale? Y lo voy a hacer con una aguja de 2,5. Que vosotros la queréis hacer con una aguja más grande, al color que queráis y todo, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar con un anillo de 6 puntos. A ver, 6 puntos. 1, 2, 3, 4. En la vuelta número 2 van a ser todos aumentos con un total de 12 puntos, ¿vale? En cada punto un aumento. En la vuelta número 3 un punto que ya lo tengo marcado y en el siguiente un aumento. Y así en esta vuelta un punto, siguiente aumento, así en esta vuelta. En la vuelta número 4, 2 puntos y un aumento. 1, 2 y siguiente aumento. Y así en toda la vuelta. 1, 2 y siguiente aumento. En la vuelta número 5 van a ser 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y aumento. Y así en esta vuelta 3 puntos y aumento. 1, 2, 3 y aumento. En la vuelta número 6 son 4 puntos y un aumento. 1, 2 y aumento. Y ahora voy a hacer los 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y aumento. Y así en esta vuelta, 4 puntos y aumento. En la vuelta número 7 van a ser punto en cada punto, pero cogiendo la hebrita de detrás, ¿vale? Punto en cada punto cogiendo la hebrita de detrás. En la vuelta número 8 van a ser 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. Y así en toda esta vuelta, 5 puntos y aumento. La vuelta número 9 a la vuelta número 11 va a ser punto en cada punto. De la vuelta número 9 a la vuelta número 11, punto en cada punto. Aquí abajo le voy a poner cartón para que se me quede la brujita que tenga base. En la vuelta número 12 van a ser 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Y siguiente disminución. Y así en toda esta vuelta. Pues no he hecho ninguna disminución. Así. ¿Vale? 5 puntos de disminución. En la vuelta número 13 y la vuelta número 14, punto en cada punto. En la vuelta 13 y la vuelta 14, punto en cada punto. En la vuelta número 15, 4 puntos y una disminución. 1, 2 y disminución. Y ahora ya sí hago los 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y disminución, ¿vale? Y así en toda la vuelta, 4 puntos y disminución. Ahora de la vuelta número 16 a la vuelta número 18, punto en cada punto. En el último punto de la vuelta 18 voy a hacer un cambio de color a negro, ¿vale? En el último punto de la vuelta 18 voy a hacer un cambio de color a negro. En la vuelta 19 voy a hacer 3 puntos y una disminución. 1, 2 y 3. Y siguiente disminución. ¿Vale? Y así en toda esta vuelta, 3 puntos y disminución. Y 3 y disminución. El hilo azul no lo voy a cortar porque ahora lo voy a necesitar.
En la vuelta número 20 va a ser punto en cada punto con el color negro y ya en el último punto de esta vuelta vuelvo al azul, ya el negro lo corto, ¿vale? Vuelvo ya a mi color azul. En el último punto de esta vuelta, punto en cada punto. En la vuelta 21 va a ser un punto en cada punto y esta vuelta punto en cada punto, pero ya con nuestro azul. En la vuelta número 22 van a ser 2 puntos y una disminución. 2 y siguiente disminución. Y así en esta vuelta, ¿vale? 2 puntos y disminución. 1, 2 y disminución. En la vuelta número 23 va a ser un punto en cada punto. Esta vuelta punto en cada punto. Si queremos ya ir rellenando un poco y tal, pues podemos ir rellenando. Yo le voy a echar un poco de piedrecillas para que tenga peso también. No se me vuelque cuando le vaya a poner el pelo y todo. En la vuelta número 24 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y una disminución, ¿vale? Esta vuelta va a ser de punto y disminución. Vuelta 25 y vuelta 26, punto en cada punto. Y en el último punto de la vuelta 26, un cambio de color a beige, ¿vale? 25 y 26, en el último punto de la vuelta 26, cambio de color a beige. En la vuelta 27, punto en cada punto, ¿vale? Esta vuelta, punto en cada punto. En la vuelta número 28 va a ser de aumentos. Aumento en cada punto, ¿vale? Todo aumento. En la vuelta número 29 van a ser 3 puntos y un aumento. 1, 2 y 3. Y siguiente aumento. Y así en esta vuelta 3 puntos y aumento. En la vuelta número 30 van a ser 4 puntos y un aumento. 1, 2 y aumento. Y ahora los 4. 1, 2, 2, 3, 4 y siguiente aumento. Y así en esta vuelta, 4 puntos y aumento. De la vuelta 31 a la vuelta 36, puntos en cada punto. De la vuelta 31 a la vuelta 36, puntos en cada punto. Vale, ya he llegado a la vuelta número 36, ¿vale? A ver, os explico. Rellenamos esto bien o metemos un palo o algo. Yo he hecho esto es cartulina, ¿vale? Cartulina. Entonces corto un rectangulillo y lo enrollo para hacer un canutillo de esto. Y ahora lo meto entre medio, ¿vale? Entre medio así. Y así pues no se me queda. Aquí ahora le meto relleno y tal y no se me vuelca, ¿vale? Y ya está. En la vuelta número 37 van a ser 4 puntos y una disminución, ¿vale? A ver, que no lo tengo hecho. Primero voy a hacer los dos. 1, 2 y disminución. Y ahora ya hago los 4. A ver, le voy a quitar esto. Y ahora después se lo pongo. 1, 2, 3, 4 y disminución. Y así en toda la vuelta, 4 puntos y disminución. La vuelta 38, 3 puntos y disminución. 1, 2 y 3. Y siguiente disminución. Y así en toda esta vuelta, ¿vale? 3 puntos y disminución. En la vuelta 39, 2 puntos y disminución. 1, 2 y disminución. Y así en toda la vuelta, 2 puntos y disminución. Entre la vuelta 34 y la vuelta 35 le he puesto estos ojos de seguridad, ¿vale? Y unos 4 puntos de separación. En la vuelta 40 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y una disminución, ¿vale? Esta vuelta va a ser de un punto y
disminución. Y ya si queremos cerrar con la aguja o con esto, con el ganchillo, ya con lo que más queramos, ¿vale? Yo lo voy a cerrar con la aguja, ¿vale? Todo disminuciones, como ya más nos guste, ¿vale? Para el gorro lo voy a hacer en este morado, ¿vale? Y va a ser un anillo de 6 puntos, ¿vale? Un anillo, 1, 2. Y la vuelta número 2 va a ser punto en cada punto, ¿vale? O sea, con un total de 6 puntos. En la vuelta número 3 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y en el siguiente un aumento. Y esta vuelta va a ser de un punto y aumento. En la vuelta número 4 van a ser 2 puntos y un aumento. Uno que ya lo tengo marcado, 2 y siguiente aumento. Esta vuelta va a ser de 2 puntos y aumento. En la vuelta número 5 va a ser un punto en cada punto. Vuelta 5 puntos en cada punto. En la vuelta número 6 van a ser 1, 2, 3 y siguiente aumento. Esta vuelta va a ser de 3 puntos y aumento. Vuelta número 7 y vuelta número 8, punto en cada punto. 7, que es esta, y 8 puntos en cada punto. En la vuelta número 9, 1, 2, 3, 4 y aumento. Esta vuelta va a ser de 4 puntos y aumento. En la vuelta número 10, punto en cada punto. En la vuelta 10, punto en cada punto. En la vuelta 11 van a ser 2 puntos y un aumento. 1, 2 y aumento. Y así en toda esta vuelta 2 puntos y aumento. 1, 2, aumento. En la vuelta número 12, punto en cada punto, ¿vale? En esta vuelta, punto en cada punto. En la vuelta número 13, 3 puntos y un aumento. Una, que ya lo tengo marcado, 2, 3 y aumento. Y esta vuelta va a ser de 3 puntos y aumento. En la vuelta número 14, en la vuelta número 15, punto en cada punto. En la vuelta número 14 y en la vuelta número 15, punto en cada punto. En la vuelta número 16, 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y aumento. Y esta vuelta 4 puntos y aumento. En la vuelta 17, puntos en cada punto. Esta vuelta de punto en cada punto. Aquí me voy al siguiente punto y subo con 2 cadenas y voy a hacer un medio punto en el mismo punto, ¿vale? Y va a ser 2 medios puntos altos y aumento, ¿vale? Ahora me tocaría mi aumento. De nuevo, 1, 2 y siguiente aumento. Por medios puntos altos, 2 puntos y aumento. Vale, me voy a la segunda cadena con un punto deslizado y ya. Vuelvo a subir con 2 cadenas y esta vuelta hago en el mismo punto medio punto alto. Y esta vuelta va a ser de 3 medios puntos altos y aumento. A ver. 1, 2, 3 y aumento. Y así en esta vuelta, ¿vale? 3 medios puntos y aumento, ¿vale? Y lo mismo, me voy a la segunda cadena con un punto deslizado. Vuelvo a subir con 2 cadenas y en esta vuelta, que es la 20, voy a hacer. En el mismo punto hago un aumento. 1, 2 y aumento. Y ahora hago 4 puntos y aumento. 1, 2, 3, 4 y aumento. Y esta vuelta va a ser de 4 puntos y aumento, ya como queramos, ¿vale? Y ya va a ser la última, ya cuando llegue aquí al final cierro con un punto deslizado y para guardar hilo y eso.
Y así quedaría el gorrito, ¿vale? El gorrito no lleva relleno ni nada. Pues nada, pues se lo ponemos aquí a nuestra brujita. Los brazos, ¿veis? En el mismo color de la cabeza. Un anillo de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, nada. 5 y 6. Vale. En la vuelta número 2 va a ser un punto y un aumento, con un total de 9 puntos. Un punto y aumento en el siguiente, con un total de 9 puntos. En la vuelta número 3 y en la vuelta número 4 van a ser punto en cada punto. En el último punto de la vuelta número 4 voy a hacer un cambio de color. Como yo tejí mi bruja en azul, pues lo voy a hacer en el mismo color el cambio, ¿vale? Bueno, pues la vuelta en el último punto de la vuelta número 4 un cambio de color. En la vuelta número 5 va a ser un punto en cada punto, ¿vale? Vuelta 5, punto en cada punto. En la vuelta número 6, por la hebra de dentro, punto en cada punto, ¿vale? Cogiendo la hebrita de dentro, punto en cada punto. De la vuelta número 7 a la vuelta número 11, punto en cada punto. De las 7 a las 11, punto en cada punto, pero ya cogiendo todo el punto. Y ya cuando lleguemos, cortamos el hilo y ya está, ¿vale? Dejamos el hilo un poco largo para coser. Y para hacerlo del bordecito este, a ver, engancho el hilo, ¿vale? Sin soltarlo, como yo. Nada, es que me cuesta más trabajo cuando grabo y coger el hilo. Vale, subo con 2 cadenas. Y en el mismo punto voy a hacer un medio punto alto. Y para hacerle el bordecito al... Bueno, es que no sé. Voy a hacer medio punto alto. Aumento en todos los puntos de medio punto alto. Aumento. Y brazos necesitamos 2. Yo lo voy a coser así en recto para después pues cosérselo así al brazo. Que queremos meterle relleno hasta ¿lo veis? El color veis, pues le metemos. Yo no le voy a meter relleno. Aparte mi lana es gordita y se ha quedado gordito, ¿vale? El pelo se lo voy a hacer en este verde, se lo voy a poner. Le voy a poner ricitos. Voy a hacer unas 25, 26, depende, ¿vale? En cada ricito voy a hacer las que quiera, ¿vale? 25, 26 o 28, como yo quiera, ¿vale? Voy haciendo cadenas, 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 así, ¿vale? Y nada. Ay, 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 que aquí me torcí. Vale, pues en la tercera cadena, 1, 2, 3, meto el hilo y voy a hacer puntos altos. Y voy a ir haciendo aumentos de puntos altos. Muchas veces en algunos rizos hago aumento de punto alto y después 2 puntos sin, ¿sabes? ¿Sabéis? O sea, 2 puntos y aumento, 2 puntos y aumento, o en todos aumentos, depende como quiera los rizos, ¿vale? Y así voy haciendo. Y cuando llega al final, pues corto el hilo y ya está. Y voy a ir haciendo rizos. Y se lo voy a ir pegando alrededor de la cabeza. Como tampoco se va a ver, pues da igual que se lo vaya, porque como después vaya el gorro encima, pues a ver, os explico y os enseño. Aquí tengo rizo, ¿vale? Este rizo ya hecho. Pues se lo voy a ir pegando así después alrededor de todo esto, o cosiendo como más queramos, y como vais esto encima, pues no se va a ver, ¿vale? Solo se ve el rizo. Pues eso, voy a hacer rizos, lo que vaya a necesitar mi cabeza y ya está, por lo menos 7 o 8 rizos. Si necesito más, pues más.
Vale, el calderito lo he hecho un anillo de 6 puntos. Este calderito, un anillo de 6 puntos. 1, 2, 3. En la vuelta número 2 aumento en todos los puntos, ¿vale? Aumento en todos los puntos. En la vuelta número 3 un punto que ya lo tengo marcado y un aumento. Un punto y un aumento. En la vuelta número 4 van a ser 2 puntos y un aumento. 1, 2 y aumento. Y esta vuelta va a ser de eso, de 2 puntos y aumento. En la vuelta número 5, 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y aumento. Y esta vuelta va a ser de eso, de 3 puntos y aumento. En la vuelta número 6, puntos en cada punto. En la vuelta 7, 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y aumento. Y esta vuelta va a ser de eso, de 4 puntos y aumento. En la vuelta 8 y la vuelta 9, puntos en cada punto. En la 8 y en la 9, puntos en cada punto. En la vuelta número 10 van a ser 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. Y esta vuelta va a ser de 5 puntos y aumento. En la vuelta número 11 y en la vuelta número 12 van a ser puntos en cada punto. En la vuelta 11 y 12 puntos en cada punto. En la vuelta 13, 1, 2, 3, 4, 5 y disminución. Esta vuelta va a ser de 5 puntos y disminución. En la vuelta 14, 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y disminución. Y así en esta vuelta, ¿vale? 4 puntos y disminución. Ahora en la vuelta número 15, a ver, subo con 2 puntos, voy a hacer medios puntos altos. En el mismo punto he hecho un aumento, ¿vale? 1, 2 y 3. Y siguiente aumento de medios puntos altos, ¿vale? Voy a hacer aumentos de medios puntos altos. 1, 2 y 3. Bueno, aumentos no. 3 puntos y aumento. Vale, vuelvo a subir con 2 cadenas y en esta voy a hacer 4 puntos y aumento. Vale, en el mismo punto he hecho un aumento. 1, 2, 3 y 4. Y siguiente aumento. Y esta vuelta voy a hacer 4 puntos y aumento en medios puntos altos. Vale, y ahora voy a hacer en todo el borde puntos bajos, ¿vale? Me voy a ir por todo el bordecito en cada punto haciendo un punto bajo. Y ya cuando llegue al final, con punto deslizado y ya está, ¿vale? Y dejo hilo para guardarlo. Y el calderito quedaría así, ¿vale? Dale guardado. Vale, a esto le voy a poner una tapa. El otro calderito le puse estos hilillos ahí por ponérselo para ver cómo quedaba. Este es el que siempre hago de prueba, que miráis cómo se ve y tal. Y a ver, la tapa no la he grabado, ¿vale? Porque va a ser todo aburrido. Es un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2 aumento. En la vuelta número 3 un punto y aumento. En la vuelta número 4 2 puntos y aumento. En la vuelta número 5 3 puntos y aumento. En la vuelta 6 4 puntos y aumento. Y en la vuelta número 5 en la vuelta número 7 5 puntos y aumento. Y esto lo voy a ir cosiendo por estos que no han quedado por ahí, ¿vale? Aquí. Lo voy a ir cosiendo por ahí con la aguja. Y lo voy a rellenar y lo voy a dejar un poco para arriba. Le voy a poner unas bolitas. En esta le puse esos hilos, pero a esta le voy a hacer unas bolitas.
Y para hacerle las bolitas, lo más fácil, lo más rápido y lo más... ya por las que nos vayan gustando y, o sea, y queramos ponerle las bolitas. Un anillo de 8 puntos, ¿vale? Un anillo de 8 puntos. 1, 2. En la vuelta número 2 y la vuelta número 3 va a ser punto en cada punto. Vuelta 2 y vuelta 3, punto en cada punto. Vale, y aquí me voy y la bolita lo voy a cerrar con la aguja, ¿vale? Ni rellenarla ni nada. La cierro con la aguja. Y yo lo enseño. Y nos debe de quedar una bolita así, ¿vale? Lo he cerrado con la aguja. Y ya está. Y voy a hacer tantas bolitas como vaya necesitando para rellenar la parte esta de aquí arriba de mi base. Yo lo he hecho en color naranja, que lo quería hacer en otros colores, pues nada. Y para los palitos de la parte de abajo del caldero, lo voy a hacer en este marrón. Y voy a hacer un anillo de 6 puntos. ¿Vale? Un anillo de 6 puntos. 1, 2, 3. En la vuelta número 2 va a ser un punto y un aumento. A ver, un punto, nada que le doy al móvil. Un punto y un aumento, ¿vale? Con un total de 9 puntos. Un punto y aumento. Vale, la vuelta número 3, cogiendo la hebra de dentro, punto en cada punto. En la vuelta número 3, cogiendo la hebra de dentro, punto en cada punto. Y de la vuelta número 4 a la vuelta número 12, punto en cada punto. De la 4 a la 12, punto en cada punto. Vale, se me ha pasado. Ir rellenando poco a poco, ¿vale? Los palitos, si no lo voy a... que lo voy a rellenar eso, poco a poco, que no vaya a ir... A ver. Aquí lo relleno, le voy metiendo poco a poco relleno, ¿vale? Para que, pues eso, después no cueste tanto trabajo. Y aquí que he hecho lo de que se me ha quedado las hebritas por delante, pues intento aplanarlo un poco, ¿vale? A ver, ya cuando tengamos el palo listo, pues ya se hace. Aquí le he metido demasiado. Bueno, pues sí, voy a seguir acabando, ¿vale? Y ahora, cogiendo la hebrita de dentro, voy a hacer un punto y una dismi, ¿vale? Cogiendo la hebrita de dentro. Un punto y dismi. Un punto. Si se escucha jaleo, es mi pulsera que da con la mesa y me tengo que quitar hasta el reloj para hacer ganchillo porque si no, la pulsera con el reloj me se hace siempre jaleo. Bueno, pues un punto y una dismi. Y llegados aquí voy con un punto deslizado y vale. Y ahora ya acabo de cerrar con la aguja, ¿vale? A ver. Vale. Mira, aprieto y vale. Ahora le hago un nudillo ahí. Y ahora meto el hilo por aquí. Así por ahí. Saco. Y voy a tirar para que se me quede como aplastadillo por ahí, ¿vale? Y ya está. Y ya estaría el palito. Y palitos necesitamos 3, ¿vale? O sea, en total 3. El que hemos hecho y 2 más. Y nada, pues seguimos. Bueno, y llegados ya tendríamos todas las piezas de nuestra brujita, ¿vale? Esto que el caldero vaya aquí, relleno con la base, se me pierde todo. Con la base aquí, ¿vale? Esto aquí abajo, como lo queramos poner. Yo lo puse así en forma de triangulillo así. Ya como vosotros queráis. Y el caldero encima. Los rizos, los brazos y nada.
las pelotitas, aquí tengo los brazos, las pelotitas están encima del caldero y nada, creo que no me falta nada. Bueno, pues cuando lo tenga montado os enseño. Y mirad lo que tengo por aquí. La primera que os enseñé, llevaba la escoba. La escoba la hice con un trocito de madera, un palillo de madera, lo forré con lana marrón como el caldero y, nada, y le puse arriba unos flecos que le saqué a la lana y así hice la escoba de la bruja. Aquí le he puesto esto del cinturón y aquí le he puesto esto como en forma de no sé, por alguna decoración y tal. Le falta la boquita. Bueno, es que no sé si ponerle boca o no. Me gusta más sin boca, pero eso. Bueno, pues nada, aquí tenemos a nuestra brujita con su caldero aquí y nada, pues espero que os haya gustado, que lo hagáis, que es muy fácil y que nos vemos en el próximo vídeo.